Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Voltea con tu vecino, salúdalo y dile: Dios te ama. Enfrente de Jerusalén se encuentra el Monte de los Olivos. Realmente no es un monte como nosotros conocemos un monte, es un cerro. Está Jerusalén, luego viene lo que ya le llaman un valle, y para nosotros un valle es otra cosa completamente distinto. Para ellos un valle es un cerro entre dos cerros, un cañón, y enfrente está el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos no hace mucho se encontró en un monasterio ruso una placa, y es la que tienen aquí ustedes en la pantalla. Es un epitafio que dice que aquí fueron traídos los restos del rey Usías, rey de Judá, y dice: no abras. Ahí aparece el nombre de Usías de derecha a izquierda, como se escribe en hebreo, que dice Usie, y luego viene Judá, de estas cinco palabras que están allí. Epitafio muy interesante. En esta mañana vamos a hablar acerca del rey Usías. ¿Quién era este rey? ¿Por qué aparece en la Biblia y qué significado tiene para nosotros en esta mañana? Bueno, también se le conoce como Azarías, pero generalmente es Usías, que quiere decir Jehová es mi fortaleza. Usías fue hijo de Amasías, su papá se llamaba Amasías. Estuvo prisionero en Israel mismo, y Azarías se distingue porque era muy joven cuando comenzó a reinar en Judá, y fue el segundo en durar más años como rey en Judá. Hubieron 20 reyes en Judá. Al norte estaba el reino de Israel, donde estaban las 10 tribus. Al sur estaba el reino de Judá. Hubieron 20 reyes. De esos 20 reyes, 12 fueron malos, y Usías fue el rey número 10. En el puro medio estaba el rey Usías. Tengo aquí una lista de los reyes de Israel. Recuerden cuando se divide el reino después de Salomón, viene Roboam, quien fue malo. Luego siguió Abías, que fue también malo. Y luego siguió Asa, que fue bueno. Luego Josafat también fue bueno. Joram fue malo. Ocosías fue malo. Atalía fue malo. Joás fue bueno. Amasías bueno. Osías o Usías lo consideran aquí en esta lista bueno. Jotam fue bueno. Ahaz malo. Ezequías, recuerden, fue bueno. Y luego siguió Manasés, que fue el peor de todos y el que más reinó 55 años. Luego Amón, Josías, Joacás, Joaquín, y por último Sedecías. Todos ellos, con excepción de Josías, fueron buenos. Don Usías fue el rey número 10. Él fue contemporáneo del profeta Isaías, y como fue nuestra lectura bíblica, ahí fue que el rey Isaías fue llamado durante el reinado de Usías. Isaías profetizó con Usías, quien vivió del año 790
al 739 antes de Cristo, desde luego, y también profetizó con los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. Así que contemporáneo de Isaías, recuerden, Isaías fue uno de los pocos profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, que fueron de la realeza. Isaías era de la realeza y él profetizó, fue contemporáneo de este rey, Usías, 790, 739. Su historia se encuentra registrada en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Les invito a abrir la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 26, donde se nos presenta el reinado prosperado o próspero de este gran rey. Segunda de Crónicas, capítulo ¿qué? 26. Segunda de Crónicas 26, comenzando con el versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Lo primero que se menciona de Usías es que comenzó a reinar siendo un adolescente. Y es tan interesante que en el versículo 3 lo vuelve a mencionar. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Imagínense un muchachito de 16 años de rey. Qué buen eco tengo, ¿notaron? ¿A quiénes pondrían a un muchachito, un jovencito de 16 años, de gobernador, de presidente, de alcalde, mucho menos de rey? Bueno, los israelitas tomaron a este muchachito y lo pusieron por rey en lugar de su papá. Versículo 2 dice que edificó a Elot, restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Otra vez dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su mamá era Jecolías, también de Jerusalén. Nombre interesante, nombre bonito el de su mamá. Es interesante que se mencione el nombre de la mamá, debido sin duda alguna a la gran influencia que las mamás tienen sobre sus hijos. Y aunque este jovencito de 16 años solamente lo ponen como rey, era sin duda alguna un muchacho equilibrado, un muchacho maduro, concienzudo, que había aprendido mucho de su papá. El pueblo, todo el pueblo dice, todo el pueblo de Judá estuvo a favor de que Usías fuera el rey, porque lo conocían como un buen muchacho. 52 años reinó en Jerusalén. Solo hubo otro que reinó más años con él, y este fue Manasés, quien reinó 55 años. Bueno, Usías tal vez hubiera durado más, pero vamos a ver por qué no pudo durar más. Es muy interesante. En otra ocasión estudiaremos la historia de Manasés, pero Manasés empezó muy mal y terminó muy bien. Pero fue tan malo lo que hizo que se le considera como el peor rey de Judá. El hermano Manasés fue el único que reinó más años que Usías. Por otro lado, Usías comenzó muy bien, pero vamos a ver cómo terminó. Versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Aquí está algo muy interesante. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
Pero noten qué interesante, dice, conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre. En otras palabras, él aprendió a hacer lo que era correcto gracias a su papá. La influencia de los padres, sin duda alguna, que es muy, pero muy grande. Su papá fue un gran ejemplo para él. Su papá le enseñó lo que era ser recto ante los ojos de Jehová, y Uzías siguió su ejemplo. Versículo 5. Y persistió Uzías en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, es decir, el profeta Zacarías. Y en esos días en que él buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. Hizo las cosas buenas que su papá le había enseñado. Hizo lo recto conforme a las cosas de Jehová. Y persistió en buscar a Dios. Y cuando buscó a Dios, Dios lo prosperó. Verso 6 en adelante. Salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Noten, y se divulgó su fama hasta Egipto, allá hasta el sur, lo más lejos posible, hasta allá llegó la fama de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Se considera, hermanos, que desde los tiempos de Salomón no había habido otro rey como el rey Uzías. A la calidad de Salomón, a la altura de Salomón, es considerado el rey Uzías. Era de muchísima fama y era, dice aquí, altamente poderoso. Un rey muy poderoso que fue altamente prosperado por Jehová, porque él siguió el ejemplo, el buen ejemplo de su papá, y procuró siempre seguir el consejo de Dios. Verso 9, edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, las fortificó. Edificó torres en el desierto, es decir, el hermano era constructor, era un buen constructor. Y edificó y embelleció muchísimo a Jerusalén. Le puso cisternas para que no se inundaran, como las que acabamos de poner aquí al lado. Ahora este otoño se van a venir, dicen, unos aguaceros tremendos. Prepárense, hermanos. La casa del Señor ya está preparada, gracias a Dios. Gracias a ustedes, gracias al hermano Sierra y su compañía, que han estado trabajando aquí ya por 2 o 3 semanas, llevan ya, ¿verdad, hermano? Yo vengo a darle la vuelta, digo, capaz que se me desmaya alguno. Nomás de verlos trabajar, el que me desmayo soy yo. Y eso fue lo que hizo Uzías, construyó cisternas, desagües, y tuvo mucho ganado. Así en la Cefela como en Las Vegas, hasta Las Vegas llegaba. Y viñas y labranzas en el monte, en los llanos, porque era amigo de la agricultura, era agricultor, era también constructor, tuvo un ejército grande de guerreros, también era un tremendo militar, las cuales salían en guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey. El número de los jefes de familia valientes, esforzados, eran 2,000
600, estos eran los valientes, los esforzados, los capitanes, los puntas de espada. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de la guerra, 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Tremendo ejército que tenía este hombre, constructor, ganadero, poderoso, agricultor, militar, con un tremendo ejército. Dice, verso 14, y Usías preparó para todo el ejército, miren lo que les dio escudos, les dio lanzas, les dio yelmos, les dio coseletes, les dio arcos, y para que se pasearan les dio también hondas. No, pero estas son para tirar piedras. ¿Alguien de ustedes usó la honda? ¿Alguien usó la honda? A mí ya no me tocó las resorteras. ¿Usaron resorteras? Después vinieron las resorteras. Pero es muy buena onda tener una honda cuando uno quiere tirar piedras, ¿verdad? Recuerdan, David era un maestro en usar la honda y él les dio hondas. Ahora diríamos, les dio tanques, les dio cascos, les dio ametralladoras, les dio M16, ¿es lo nuestro o es de los rusos? Les dio helicópteros, les dio F-16, que es lo que ahora Israel tiene, ¿verdad? Dice, hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Hemos visto esas cosas, ¿no? Unos aparatos que tiran piedras, ¿verdad? Él y sus ingenieros idearon eso, y su fama se extendió muy lejos, porque fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Hasta hacerse, ¿qué cosa? Poderoso. Poderoso era el rey Usías. ¿Cuántos habían escuchado antes de él? ¿Cuántos habían escuchado de Salomón? Ok, aquí tienen uno igual que Salomón. Ok, igualito que Salomón, poderoso, fuerte en la agricultura, en la ganadería, en la construcción, en el ejército, un hombre muy, muy poderoso. Y ojalá su historia terminara aquí. Pero ya me pasé un poquito. Dice la hermana White, el largo reinado de Usías. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? También llamado Azarías en la tierra de Judá y Benjamín, fue altamente prosperado, mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón casi 2000 años antes. El rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Por eso él andaba recuperando terreno, porque se los habían quitado. Y ahora él lo estaba agarrando de regreso. Reedificó y fortificó ciudades. Quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió, afluyó a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse muy fuerte, nos dice el libro Profetas y Reyes. Y ojalá ahí terminara su historia. Pero está desafortunadamente el versículo 16. Cuando era muy fuerte, cuando era muy poderoso, su corazón se enalteció. ¿Qué quiere decir se enalteció, hermanos?
¿Se qué? Se creyó mucho, decimos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Se le subieron los qué? Los humos. Le dijéramos eso un hebreo diría, ¿what? Se le subieron los humos, ¿qué más? ¿Qué quiere decir que se enalteció? Se llenó de orgullo. ¿Qué más? Se sintió superior. Bueno, era superior, ¿no? Poderosísimo. El problema es, hermanos, miren, que se enalteció para su ruina. Se enalteció para su ruina porque se rebeló. ¿Contra quién? Contra Jehová su Dios. Wow, 52 años de prosperidad tirados a la ruina. ¿Qué hizo? Miren lo que hizo. Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esa fue su soberbia. Ese fue su enaltecimiento. ¿Pero qué tenía de malo entrar en el templo y quemar incienso en el altar del incienso? Si era un hombre de Dios, era un hombre que seguía a Dios, era un hombre a quien Dios prosperaba, era un hombre poderosísimo, era el rey. ¿Qué tenía de malo entrar al santuario y ofrecer incienso? ¿Cuál era el problema? A ver, no era el pastor de la iglesia. ¿Qué más? Ahí van. Solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. Pero él se creyó tan poderoso, bueno, era poderoso, que él dijo, ni el sumo sacerdote va a estar por arriba de mí, ¿verdad? El sacerdote creen que es el único que puede. No, yo también puedo. Yo soy el rey, yo soy poderoso. Dios me bendice. ¿Y qué hizo? Desobedeció a Dios. Se rebeló contra Dios. Miren el versículo 17. Vino el sacerdote Azarías, que era el sumo sacerdote, y con él vinieron 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Qué interesante dice aquí valientes, porque cuando Azarías los llamó, ellos dijeron, muchachos, vengan, vamos a sacar el rey. Entró al santuario. Muchos hubieran dicho, no, ve tú, Azarías, contra el rey, yo no me la pongo. Pero los sacerdotes dijeron, vamos, y se pusieron contra el rey. Imagínense, ponerse contra el rey. Y le dijeron, oh Uzías, no te corresponde a ti quemar el incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, has pecado, no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Le llamaron la atención 80 sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Uzías? Tenía el incensario en la mano, listo para ofrecer incienso. ¿Y qué hizo? Se enojó. El rey se enojó, no le gustó que le llamaran la atención. Se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra los sacerdotes. ¿Cómo que no puedo? Claro que sí puedo, si yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, dijo Uzías. Y de repente, ¡pum!, unas manchitas blancas en la frente. Lo peor que le podía pasar a cualquier ser humano en aquel entonces y en nuestros días. Dice, le brotó lepra en la frente. Ahí donde estaba, enfrente de los sacerdotes, junto al altar del incienso, el sumo sacerdote Azarías vino y lo miró y le dijo, mira lo que te ha pasado.
Y le pidieron que saliera inmediatamente, apresuradamente de aquel lugar. ¿Y qué hizo ahora Uzías? El que estaba enojadísimo, el que estaba ensalzado, el soberbio. Cuando le dijeron, mírate la frente, Uzías, se dio prisa en salir. ¿Por dónde salgo, muchachos? ¿A dónde voy? Él sabía que iba a salir no solamente del santuario, no solamente de su palacio, no solamente de la ciudad de Jerusalén, tenía que ir ahora fuera de la ciudad con todos los leprosos. Lo peor que le podía pasar a cualquier persona. Y así fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por Isaías, hijos de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Una vida próspera, tirada completamente a la basura. Pero déjenme notar algo interesante. Luego vino su hijo de 25 años, vino a reinar. Y reinó 16 años. Su mamá se llamaba Jerusa. E hizo lo recto ante las cosas de Jehová, conforme a las cosas que había hecho Uzías su padre. Pero él no entró en el santuario. Él no entró en el santuario de Jehová como entró su papá. Aprendió de su papá. Jotam fue un buen rey. Siguió el buen ejemplo de su papá. Muere Jotam y sigue Acaz, capítulo 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Antes hizo lo mismo que los reyes de Israel, los que estaban en el norte. Hizo imágenes fundidas a los Baales. ¿Notan algo interesante aquí? Un rey bueno, otro rey bueno que se hace malo, luego otro rey, hijo del anterior, que es bueno, malo, y malo, y malo, y luego otro bueno. ¿Por qué algunos hijos salen buenos y otros malos? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no todos fueron buenos y siguieron el buen ejemplo de los reyes anteriores, de sus padres, de sus abuelos? Algunos sí, otros no. Porque nosotros tenemos hijos y unos salen buenos y otros salen malos. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Una hermana con 3 hijos, los 3 le salieron, los 2 primeros le salieron malos. Y el tercero más o menos. Dice, hice todo lo que pude. A la iglesia, ahora misionera. Y los hijos no decidieron seguir a Dios. Es probable que los nietos sí quieran seguir a Dios, Dios quiera. ¿Pero por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Un padre bueno tiene hijos malos? ¿Y un padre malo le salen los hijos buenos? ¿Por qué? Qué callados están. ¿Por qué?
Veamos cuál fue el problema con Uzías. Dios lo bendijo altamente porque siguió lo bueno que hacía su papá. Pero versículo 16 dice que cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, se rebeló contra Jehová. ¿Tuvo la culpa su papá? Vamos a ir un poquito antes. ¿Quién fue otro, hermanos, que su corazón se enalteció y se rebeló contra